Los campos cataláunicos. El memorable encuentro entre ambas fuerzas antagónicas tuvo efecto en los campos de Chalons, extensa llanura de la Champaña. La batalla duró desde el alba hasta el anochecer. Los germanos opuestos aquí a los hunos simbolizaban al occidente contra el oriente. Quizás no se haya visto jamás en la historia que dos fuerzas combatieran con odio tan feroz. Según la tradición, sucumbieron más de 20.000 hombres. Los visigodos sintieron el dolor de ver perecer a su anciano y valiente rey, Teodorico, pero no cedieron, sino al contrario. En plena y sangrienta lucha izaron al hijo del héroe muerto sobre sus escudos abollados. Los antiguos germanos proclamaban un nuevo rey levantándolo sobre el pavés, y reanudaron la lucha. Cuando se ocultó el sol y se extendieron las sombras sobre los campos cataláunicos, la fuerza ofensiva de los hunos quedaba aniquilada. Atila se retiró del campo de batalla y refugióse en su campamento de carros. Los visigodos quisieron atacar de inmediato el campamento huno y asestar el golpe de gracia, pero Aecio se opuso a ello. El romano era tan sagaz político como buen capitán. No quiso aniquilar a los hunos, pues Roma quizás pudiera necesitarlos algún día para contrarrestar a los visigodos o a otros pueblos germánicos. De este modo, con gran sorpresa suya, Atila encontró libre la retirada. El jefe de los hunos agrupó el resto de sus tropas y se dirigió, tan pronto como pudo, a las llanuras magiares. Apenas pasado un año, Atila reapareció de súbito en escena. Esta vez era Italia entera la amenazada. Los hunos invadieron las llanuras del Po por la frontera septentrional. El camino de Roma parecía libre entre ellos y ningún poder del mundo era capaz de salvar la ciudad de tales hordas a caballo. Sin embargo, ocurrió algo increíble, en un enigma que nadie ha sabido explicar. Atila no llegó a Roma. De modo inesperado dio media vuelta y regresó por el camino por donde viniera. Poco tiempo después, de este a oeste, se exhaló un suspiro de alivio. El azote de Dios había dejado de existir. Según tradición, muerto por la bella Hildegunda, o Híldico, hija del rey de los burgundios, a quien forzara a casarse con él. Entre galos y germanos, la memoria de Atila se perpetúa en innumerables relatos legendarios. Con el tiempo, su figura adquirió proporciones gigantescas. Los magiares, que ocuparon Hungría, país de los hunos, desde comienzos del siglo XI, enarbolarían el emblema de Atila en sus estandartes al aparecer por vez primera en Europa y lo considerarían uno de sus héroes nacionales. En los cantos de la Edda escandinava se le llama Atli y Etzel en la canción de los Nibelungos. Con la muerte de Atila el poder de los hunos se derrumbó. Los pueblos germánicos sometidos por ellos se sublevaron y poco después el temido reino de los hunos desaparecía para siempre. El hombre que puso una barrera definitiva a la ofensiva de los hunos no sobrevivió más de un año a su temible adversario. Tuvo el mismo final que su célebre predecesor, el vándalo Estilicón. Las intrigas y la calumnia hicieron mella en el aún más mezquino Valentiniano III. Tras una violenta escena sostenida con el general, el propio emperador asesinó al gran estadista a puñaladas. Meses más tarde, los amigos de Aecio lo vengaron dando muerte al emperador durante un desfile militar. Mientras tanto, el rey vándalo de Cartago esperaba el momento en que le sonriera la suerte. Cuando ya no hubo nada que temer, Genserico se dispuso a vengar la muerte del emperador. Es posible que fuese invitado a ello por la viuda de Valentiniano, Eudoxia, hija de un emperador bizantino, ya que los nuevos dueños de Roma querían obligarla a casarse con el sucesor de su esposo asesinado. De todas formas, no pasó mucho tiempo sin que una flota vándala surcase la desembocadura del Tíber. Día después, Genserico y los suyos hollaban el suelo de Roma. Era el año 455. Roma sufrió un saqueo aún más horroroso que el que soportara con los visigodos 45 años antes. Durante 2 semanas se desmandaron las insaciables hordas por la ciudad y se llevaron todo cuanto tenía algún valor. Cuando los navíos de Genserico levaron anclas rumbo al África, llevaban cuantiosos objetos preciosos y algunos cautivos ilustres. La emperatriz Eudoxia, casada a la fuerza con el senador Máximo y viuda por segunda vez, se encontraba a bordo con sus 2 hijas. Una de ellas se casaría más tarde con el hijo mayor y sucesor de Genserico. Tras el horizonte lejano quedaba Roma, profundamente humillada. 6 siglos habían transcurrido desde que la República Romana, con su amargo rencor, arrasara Cartago y arara el suelo de esta orgullosa ciudad. Ahora el ciclo de la historia había dado un giro completo. La nueva Cartago vengaba a la antigua. Caída del Imperio Romano de Occidente. Una larga agonía. El trono imperial era ocupado por emperadores desprovistos de poder y por entero en manos de jefes mercenarios germánicos. El último de los espectros imperiales hubo de abdicar cuando apenas tenía 16 años.
A pesar de reunir en su nombre los del primer rey del del primer emperador de Roma, lo llamaban burlonamente, en efecto, Rómulo Augustulo. El hombre que acabó con su reinado ilusorio fue un mercenario érulo llamado Odoacro, proclamado rey por sus soldados en 476. En cuanto a Rómulo Augustulo, le pareció tan inofensivo que ni se tomó la molestia de darle muerte. El imperio romano de Occidente había dejado de existir. Las causas de la caída del imperio romano no fueron sólo de orden político y social, sino también económico, moral y religioso. Pero desde cualquier punto de vista que se enfoque el problema, se llega a la conclusión de que las causas de la decadencia romana deben ser atribuidas, ante todo, a la corrupción de costumbres en las ciudades y al debilitamiento del sentido cívico en todo el imperio. Lo único que, a pesar de todo, mantenía aún cierta cohesión era su organización, su rígida organización política, social y económica. El imperio había perdido su magnífica fuerza vital. El ciudadano romano no sentía ya que estuviera sirviendo a su país y ruía cumplir con sus deberes civiles y militares. Para los primeros se les pudo seguir obligando, para los segundos se reclutaron mercenarios extranjeros. Sería injusto, sin embargo, pretender que había desaparecido todo espíritu de solidaridad. Estaba aún bastante vivo, pero no en su aspecto cívico. En el campo de la asistencia social, la caridad evangélica hizo maravillas. En el terreno cultural, entre los pueblos germánicos, las instituciones eclesiásticas también se prodigaron. La atención y anhelos de la Iglesia se orientaban hacia lo que San Agustín, el célebre padre de la Iglesia, expuso en su obra apologética Ciudad de Dios, la realización del reino de Dios enredado en la tierra hasta la consumación de los siglos con el reino de Satanás, amor a Dios hasta el olvido de sí, contra amor a sí mismo hasta el olvido de Dios. Los investigadores que basan su interpretación de la historia universal ante todo e incluso exclusivamente en causas económicas han defendido más de una vez la tesis según la cual la decadencia del imperio fue debida, sobre todo en tiempos de los últimos monarcas, a la exportación masiva de capitales, unos hacia la India para la compra de objetos de lujo y otros que se consumían en los sueldos de mercenarios germánicos. Cabe preguntar, sin embargo, si este fenómeno no es más bien un síntoma que una causa. Cuando la situación económica de un Estado es sana, la exportación de la producción nacional equilibra cualquier salida de capitales. Puede ser que el proceso morboso que acabaría con la sociedad romana se remontara a la época de los Gracos, cuando los campesinos comenzaron a sufrir cada vez más la competencia de la mano de obra esclava. Las luchas del proletariado deseoso de obtener una parte del botín procedente de Oriente, las guerras civiles y las proscripciones provocaron el exterminio de casi todos los hombres de mérito. De esta extinción de los mejores, prolongada durante la época imperial, Roma ya no pudo reponerse. La consecuencia fue un espantoso desnivel moral e intelectual del pueblo romano, tanto más doloroso por ser la hemorragia compensada con un aflujo de elementos equívocos procedentes de la parte oriental del imperio. Pero, siendo el imperio bastante mayor que Roma o Italia, los factores que explican la decadencia de los romanos no necesariamente explican la de un imperio, cada siglo más ecuménico, más autodinámico, menos dependiente de la sociedad romana. Al caer el Imperio Romano de Occidente, el soberano de Constantinopla fue considerado como el único heredero de los Césares.